La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán. Segunda parte. Libro 1. Exposición de la fe cristiana. Introducción. La reina de Sabá vino a escuchar la sabiduría de Salomón, Primera de Reyes 10.1. Hiram quiso probar a Salomón, Primera de Reyes 5.1. Así también, siguiendo el ejemplo de los antiguos, has pedido oír mi confesión de fe. Pero yo no soy Salomón para que admires mi sabiduría, y tú no eres soberano de un solo pueblo. Eres un rey augusto que gobierna el mundo entero, y que has pedido este libro de la fe, no para tu propia instrucción, sino para su aprobación. ¿Para qué debería la majestad aprender la fe que desde la niñez ha mantenido con devoción y amor? La Escritura dice: antes que te formé en el vientre de tu madre te conocí, y antes que salieras del vientre te consagré. Jeremías 1.5. La santificación viene por inspiración, no por tradición. Por tanto, sé vigilante de los dones de Dios, pues lo que el hombre no ha podido enseñarte, Dios lo ha dado e inspirado. Estamos a punto de ir a la guerra, y me has pedido un libro exponiendo la fe, pues el rey sabe que las victorias se ganan más por la fe en el que comanda que por el valor de los soldados. Abraham tenía solo 318 hombres para la guerra y trajo despojos de muchos enemigos, y por el poder de la cruz y su nombre, conquistando huestes, vengó a su vencido, ganó la victoria y dio el pago de su sobrino. De igual manera, Josué, el hijo de Nun, cuando no podía prevalecer contra el enemigo con el poder de su brazo, Josué 6.6, ganó por el sonido de 7 trompetas en el lugar donde miró y conoció al capitán de las huestes celestiales, Josué 6.13. La victoria pone presto a su majestad, siendo siervo fiel a Cristo y defensor de la fe, la cual me pides escribir. Ciertamente tomaría mejor la responsabilidad de exhortar a mantener la fe que disputar de ella. Lo primero denota una confesión devota, mientras lo segundo es propenso a la presunción. Sin embargo, tú, al no necesitar alguna exhortación y mientras no sea excluido de la lealtad que te debo, tomaré la responsabilidad con modestia, no tanto disputando y razonando respecto a la fe, sino mayormente juntando multitud de testigos. De los concilios, uno será mi jefe guiador, juntamente con 318 sacerdotes asignados, según el ejemplo de Abraham, como si fuera un trofeo levantado para proclamar la victoria sobre los infieles en todo el mundo, prevaleciendo por esa fe en la que todos son uno. Ciertamente, según me parece, uno puede ver la mano de Dios, pues el mismo número es nuestra autoridad en el concilio de la fe y un ejemplo de lealtad en los registros antiguos. Libro 1, capítulo 1. Esta es la declaración de nuestra fe. Decimos que Dios es uno, sin dividir al Hijo de sí mismo como hacen los paganos, y que Él nació del Padre desde antes de los tiempos y las edades, cosa que niegan los judíos, y que nació de la Virgen, no como Sabelio, que confundía al Padre con el Hijo, diciendo que era la misma persona. Tampoco como Fotino, que sostenía que el Hijo vino a existencia en el vientre de la Virgen. Tampoco como Arrio, creyendo en diversidad de poderes, y así como los paganos ignorantes, haciendo más de un Dios, está escrito: oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Dios y Señor es un nombre majestuoso, un nombre de poder, tal como Dios mismo dice: el Señor es mi nombre, Éxodo 3.15. Y en otro lugar el profeta declara: yo y el Señor Dios, ese es mi nombre, Isaías 42.8 de la Septuaginta. Por tanto, Él es Dios y Señor, porque reina sobre todo, y porque sostiene todo, y es temido por todos, sin diferencia. Si Dios es uno, entonces uno es el nombre, uno el poder de la Trinidad. Cristo mismo dijo: vayan y bauticen a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28.19. Lee bien que dice en el nombre, no dice en los nombres. Incluso Cristo mismo dice: yo y el Padre somos uno, Juan 10.30. Dice uno para que no exista separación de poder o naturaleza, pero ahí mismo dice somos, para que puedas reconocer al Padre y al Hijo, pues el Padre es perfecto, Mateo 5.48. Así también creemos que engendró al Hijo perfecto, y el Padre y el Hijo son uno,
no por confusión de personas, sino por la unidad de la naturaleza de ellos. Decimos entonces que hay un Dios, no tres dioses. Este es el error en el que han caído las herejías impía de los arrianos y todas las blasfemias que nacen de ella. Ellos dicen que hay tres dioses, la cual divide la divinidad de la Trinidad. Cuando el Señor dice que bauticemos a las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, muestra que la Trinidad es de un solo poder. Confesamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una Trinidad perfecta en divinidad y unidad de poder. Todo reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, dice el Señor. El reino de la Trinidad no está dividido. Si no está dividido, significa que es uno. Y lo que no es uno, está dividido. Los arrianos hacen que el reino de la Trinidad sea tal que no pueda permanecer al dividirlo contra sí mismo. Pero realmente, viendo que no puede ser destruido, es claro que es indivisible. Ninguna unidad es dividida o rasgada y por tanto, ningún tiempo o corrupción tiene poder sobre ella. Mateo 12:25, Salmo 102, 25 al 27, Daniel 4:3. Capítulo 2. El emperador es exhortado a mostrar celo por la fe. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Mateo 7:21. La fe, por tanto, augusto soberano, no es un mero asunto de acto, porque está escrito, el celo de tu casa me ha devorado. Salmo 119:9, Juan 2:17. Invoquemos al Señor Jesús, nuestro Señor, con un espíritu fiel y una mente devota. Creamos que Él es Dios para que cualquier cosa que pidamos la obtengamos en su nombre. Juan 15:16, Lucas 11:9-10. Porque la voluntad del Padre es que le pidamos por medio del Hijo y la voluntad del Hijo que pidamos al Padre. Juan 16:23-24, 14:13, Mateo 7:7-8, Marcos 11:24. La gracia de su sumisión y los actos de su poder no tienen variación el uno con el otro. Cualquier cosa que hace el Padre, lo mismo hace el Hijo de igual manera. Juan 5:19-30. El Hijo hace las mismas cosas de igual manera, pero es la voluntad del Padre que Él sea pedido en el asunto que Él mismo hace, para que entiendas que hay un solo poder demostrado, no que Él lo haga de una manera distinta o contraria. Ciertamente el Hijo debe ser adorado y exaltado, quien por el poder de su divinidad ha puesto los cimientos de la creación y por su sumisión tomó nuestra condición. Juan 1:3, Hebreos 5:7-10. Por tanto, debemos creer que Dios es bueno, eterno, perfecto, todopoderoso y verdadero, tal como lo encontramos en las leyes y los profetas y el resto de las Escrituras. Salmo 25:8, Jeremías 10:10, Santiago 1:17, Daniel 9:9-10, Lucas 1:37. De otra manera, no existiría ningún Dios. El que es Dios no puede ser otra cosa que bueno, viendo que la plenitud de la bondad es de la naturaleza de Dios. Daniel 9:7, Éxodo 34:6. Tampoco Dios puede estar sujeto al tiempo, pues Él mismo lo creó, ni ser imperfecto, pues un ser de menor grado es claramente imperfecto al carecer de algo que no lo hace igual al de la plenitud de donde surgió. Esta es la enseñanza de nuestra fe, que Dios no es malo, que nada es imposible con Él, que Dios no está sujeto a tiempo, que Dios no es un ser creado. Si estoy en algún error, dejaré que mis adversarios lo demuestren. Santiago 1:13, Lucas 18:27, Salmo 92-4, Salmo 134:6. Viendo esto, entonces, que Cristo es Dios, Él es, en consecuencia, bueno y todopoderoso y eterno y perfecto y verdadero, porque todos estos atributos pertenecen a la naturaleza esencial de la divinidad. Dejemos que los adversarios nieguen la naturaleza divina en Cristo. De otra manera, no pueden negar a Dios lo que es propio de la naturaleza divina. Incluso para que nadie caiga en error, que los hombres pongan atención a las señales concedidas a nosotros en las Sagradas Escrituras, de donde podemos conocer al Hijo. Juan 5:39. Él es llamado Palabra, el Hijo, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Juan 1:14, 20:31, Romanos 1:4, Mateo 28:18, 1 Corintios 1:24 y Colosenses 2:3. Él es la palabra porque no tiene quien le reproche. Es el poder porque es perfecto. Es Hijo porque es engendrado del Padre. La sabiduría porque es uno con el Padre, uno en eternidad, uno en divinidad. No que el Padre sea la misma persona que el Hijo. Entre el Padre y el Hijo está la distinción clara que existe por la generación.
de tal manera que es Dios de Dios, eterno de eterno, perfecto de perfecto. Colosenses 1:19 y 2:9. Estos no son meros nombres o títulos, sino símbolos del poder manifestándose en obras, porque al haber plenitud de la divinidad en el Padre, también hay plenitud de divinidad en el Hijo, una sola, sin diferencia. La divinidad no tiene confusión, pues es una unidad perfecta. No hay variedad, pues no hay diferencia en ella. Incluso si hay un alma y un corazón en los que creen, como está escrito en Hechos 4:32, y si todo aquel que se une al Señor es un espíritu con él, 1 Corintios 6:17, o si un hombre y su mujer son una sola carne, Génesis 2:24, Mateo 10:8, y si todos los hombres somos, según nuestra naturaleza común, humana, de una misma sustancia, y si la Escritura dice que esto de los hombres creados que siendo muchos son uno, Hechos 18:26, Gálatas 3:28, el cual no puede ser comparado con nada con las personas divinas. Cuanto más el Padre y el Hijo son uno en divinidad, con quien no hay diferencia, sea de sustancia o de voluntad. ¿De qué otra manera diremos que Dios es uno? La divinidad hace pluralidad, pero la unidad de poder elimina la cantidad de número, viendo que la unidad no es un número, sino en sí misma es el principio de todos los números. Capítulo 3. Ahora, los oráculos de los profetas dan testimonio del tipo de unidad que existe entre el Padre y el Hijo respecto a la divinidad del Padre. Romanos 3:2, Hechos 7:38. Porque está escrito en el profeta Isaías: así dice el Señor de los ejércitos, el oráculo de Egipto, el comercio de los etíopes y de los sabeos, hombres poderosos, vendrán a ti y serán tus siervos y te seguirán en cadenas y se postrarán ante ti y a ti te orarán, porque Dios está en ti y no hay Dios aparte de ti, porque tú eres Dios y nosotros no lo sabíamos, oh Dios de Israel. Isaías 45:14. Oye la voz del profeta, dice: en ti está Dios y no hay Dios fuera de ti. ¿Cómo puede esto estar de acuerdo con la enseñanza arriana? Ellos negarán sea la divinidad del Padre o la del Hijo, a menos que ellos crean de una vez la unidad de la divinidad. Dice: en ti está Dios, porque el Padre está en el Hijo. Está escrito: el Padre que habita en mí, Él mismo habla, y las obras que hago, Él mismo también hace. Juan 14:10. Y otra vez leemos que el Hijo está en el Padre, diciendo: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:10. Si los arrianos pueden, que separen esta propiedad de unión de naturaleza en la obra que ellos hacen. Hay, por tanto, Dios en Dios, no dos dioses, porque está escrito que hay un solo Dios. Isaías 45:18, 1 Corintios 8:4-6. Y hay un Señor en Señor, y Jehová en Jehová. Pero no hay dos señores, ni dos Jehovases. Pues está escrito: no puedes servir a dos señores de naturaleza distinta. Mateo 5:24. La ley dice: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Daniel 6:4. Incluso en el mismo Antiguo Testamento está escrito: el Señor llovió de parte del Señor. Génesis 19:24. Dice que el Señor envió lluvia de parte del Señor. Y de igual manera leemos en Génesis: y Dios dijo, y Dios hizo. Génesis 1:6-7. Y luego leemos: y Dios hizo al hombre a la imagen de Dios. Génesis 1:26-27. Sin embargo, no fueron dos dioses, sino uno el que hizo todo. En un lugar y en otro, la unidad de operación y la designación son mantenidos. Y cuando leemos Dios de Dios, en el credo no hablamos de dos dioses. Puedes leer en el Salmo 45 cómo el profeta llama al Padre Dios y proclama al Hijo Dios, diciendo: tu trono, oh Dios, es eterno. Salmo 45:6. Luego dice: Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con aceite de alegría sobre todos tus compañeros. Salmo 45:7. El Dios que unge y Dios que en la carne es ungido es el Hijo de Dios. ¿Cuáles compañeros ungidos tiene Cristo sino en la carne? Mira entonces que Dios es ungido por Dios, pero esto al tomar sobre sí la naturaleza humana, pero sin romper el principio de la unidad. También cuando lees: el Señor llovió de parte del Señor,
Debes reconocer la unidad de la divinidad, pues la unidad de operación no permite a dos, sino a uno solo, a un solo Dios, tal como el mismo Señor lo muestra cuando dice: créame que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, crean por las obras mismas. Juan 10:38, Juan 14:11. Aquí también vemos que la unidad de la divinidad se nos da a entender por la unidad de la operación efectuada. El apóstol, cuidadosamente probando que hay un solo Dios y hablando del Padre y del Hijo y también un solo Señor, y para prevenirnos a caer en error, sea en la impiedad judía o en el paganismo, nos muestra la regla a seguir diciendo: un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:6. Así, al llamar a Jesucristo Señor, no quita al Padre ser Señor, y al llamar al Padre Dios, no quita a Jesucristo ser Dios. Así enseña que la fuente de poder es una, porque la divinidad consiste en señorío y señorío en divinidad. Así como está escrito: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Por tanto, cuando dice en ti está Dios, se debe entender por unidad de naturaleza, y no hay Dios aparte de ti, por tener la misma esencia, sin diferencia o limitación. Otra vez, la Escritura habla en el libro de Jeremías de un Dios, pero al mismo tiempo reconoce al Padre y al Hijo. Leemos: Él es nuestro Dios y ningún otro se puede estimar en comparación. Él ha mostrado todos los caminos de la enseñanza y los ha dado a Jacob, su siervo, y a Israel, su amado. Después de esto, apareció en la tierra y habló con los hombres. Baruch 3:36-38. El profeta habla del Hijo, pues fue Él quien conversó con los hombres. Dice así: Él es nuestro Dios. Y también dice: ningún otro se puede estimar en comparación. ¿Por qué dudamos de quien ese gran profeta dijo que nadie podía comparársele? ¿Cuál comparación puede hacerse cuando Dios es uno? Esta fue la confesión de un pueblo en medio de peligros, reverenciando la religión y por tanto sin habilidades para formar argumentos. Ven, Espíritu Santo, y ayuda a tus profetas, en quienes habitas, en quienes creemos. ¿Deberemos creer a los sabios del mundo sin creer a los profetas? Pero, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? Cuando nuestro granjero plantaba higos, encontró que los filósofos ignoraban, pues Dios había escogido a lo insensato del mundo para confundir a los fuertes. ¿Creeremos a los judíos? Pues Dios se dio a conocer entre ellos. Salmo 126:1. Seguramente no confiaremos, pues ellos negaron precisamente lo que es el fundamento de nuestra fe, pues al no haber conocido al Padre, negaron al Hijo. Mateo 11:27, Juan 1:18. Capítulo 4. Toda la naturaleza testifica de la unidad de Dios, porque el universo es uno. La fe declara que hay un solo Dios, sabiendo que hay una sola fe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamentos, y que hay un solo Espíritu Santo en su totalidad. La gracia testifica porque hay un solo bautismo en el nombre de la Trinidad. Los profetas proclaman y los apóstoles oyen la voz de un solo Dios. En un solo Dios creen los magos y traen en adoración oro, incienso y mirra a la cuna de Cristo, confesando con el oro su realeza, con el incienso su adoración como Dios, pues el oro es señal del reino, el incienso de Dios y la mirra del entierro. ¿Cuál entonces era el significado de esas ofrendas místicas en esa cueva donde estaba el pesebre? Sino que sepamos discernir en Cristo la diferencia entre la divinidad y la humanidad. Lo vemos como hombre, Filipenses 2:7, es adorado como Dios, está envuelto en pañales, pero brilla entre las estrellas. El pesebre muestra su nacimiento, las estrellas su dominio. Apocalipsis 1:16, 22:16, Mateo 2, Números 24:17. La carne es envuelta con ropas, pero es la divinidad la que recibe la adoración de los ángeles. Así, la dignidad de su majestad natural no se pierde y su verdadera asunción en la carne también es manifiesta. Esta es nuestra fe. Así quiso Dios que fuera conocido por todos. Así creyeron los tres en el horno de fuego y en consecuencia no sintieron el poder del fuego a donde fueron lanzados, sino que destruyó a los incrédulos. Daniel 4:17-22.
mientras envolvía como rocío a los fieles, Oseas 14:5, para quienes las llamas consumió, pero para los fieles como brisa. El tormento de las llamas perdió su poder en el conflicto con la fe. Para los fieles hubo uno en forma de ángel, Daniel 4:28, confortándolos con la idea que el número de la Trinidad, un solo poder, fue adorado. Dios fue adorado, el Hijo de Dios fue visto en el ángel de Dios. Una gracia espiritual y santa habló a los 3 hebreos. Capítulo 5. Ahora consideremos las disputas de los arrianos respecto al Hijo de Dios. Dicen que el Hijo de Dios no es como el Padre. Decir esto a un hombre sería un insulto. Dicen que el Hijo de Dios tuvo un origen en el tiempo, de donde Él mismo es la fuente y ordenador del tiempo y de todo lo que existe en Él. Somos hombres y no estaríamos limitados al tiempo. Comenzamos a existir en cierta ocasión y creemos que tendremos una existencia sin tiempo. Deseamos inmortalidad. ¿Cómo entonces podemos negar la eternidad del Hijo de Dios, a quien Dios declara ser eterno por naturaleza, no por algún favor? Ellos dicen que el Hijo fue creado, pero ¿quién confundirá a un autor con sus obras y decir que es lo mismo que lo que ha hecho? Ellos niegan su bondad absoluta. La blasfemia de ellos es su propia condenación, sin esperanza de algún perdón. Digan que Él sea verdadero Hijo de Dios, negando su omnipotencia al atribuir las cosas creadas al poder de Dios y al mismo tiempo aceptando que todas las cosas son posibles por el ministerio del Hijo. Pero, ¿qué es poder sino perfección de fuerza y perfección de naturaleza? Los arrianos niegan que en la divinidad Él sea uno con el Padre. Dejemos que anulen el Evangelio y silencien la voz de Cristo, pues Él mismo dice: yo y el Padre somos uno, Juan 10:30. No soy yo el que dice esto, sino que Cristo lo dijo. ¿Es Él un mentiroso? Números 23:19. ¿Es Él injusto para reclamar lo que nunca fue? Pero de estas cosas trataremos individual y prolijamente en su momento. Viendo entonces que los herejes dicen que Cristo no es como el Padre y buscan mantener a la fuerza por medio de disputas sutiles, debemos citar la Escritura. Miren, dice, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, pues en Cristo habita la plenitud de la divinidad en forma humana. Colosenses 2:8. Ellos acumulan la fuerza de su veneno en disputas dialécticas, las cuales los filósofos definen sin poder para establecer algo y destinados solo a su desaparición. Pero no fue con dialéctica que Dios quiso salvar a su pueblo, porque el reino de Dios consiste en la simplicidad de la fe, no en contenciones de palabras. 1 Corintios 4:20, 2:4-5. Capítulo 6. Los arrianos, quienes son similares a los testigos de Jehová en nuestros días, dicen que Cristo no es como el Padre. Nosotros negamos eso y nos sobrecoge el temor de escuchar tal cosa. Sin embargo, pido a su majestad el Rey que no confíe en argumentos nuestros. Indaguemos las Escrituras, a los apóstoles y a los profetas acerca de Cristo. Pero, sobre todo, inquiramos del Padre, cuyo honor estos hombres piensan sostener, para saber si Él considera al Hijo inferior a sí mismo. El insulto al Hijo no trae ningún honor al buen Padre. No place al buen Padre que el Hijo sea considerado inferior a Él en lugar de igual a Él. Pido al emperador que me perdone si por momentos me dirijo a estos hombres. ¿A quién debo citar? ¿A Eunomio? ¿O a Arrio? ¿O a Hesios, sus maestros? Hay muchos nombres, pero una sola incrédula y constante maldad, y dividida en ella misma, sin diferencia en respeto o engaño, pero en una meta común de provocar disensión. Veo esto, que no están de acuerdo. Los arrianos rechazan a Eunomio, pero mantienen su incredulidad y caminan en la senda de su iniquidad. Dicen que Eunomio ha sido muy generoso en publicar los escritos de Arrio, un derroche de error. Ellos elogian al que dio el mandato y desprecian al que lo ejecutó. Por tanto, se han dividido en varias sectas. Algunos siguen a Eunomio o a Ezio, otros siguen a Paladio o a Demófilo, o a Ausencio, o a los herederos de esta forma de incredulidad. Otros siguen diferentes maestros. ¿Está Cristo dividido? 1 Corintios 1:13. No, pero ellos lo dividen del Padre y ellos mismos se cortan de Él con sus propias manos.
Viendo a estos hombres que no están de acuerdo y que se han levantado contra la iglesia de Dios, los llamaré herejes. A ellos responderé sus herejías, pues la herejía, como la hidra de fábulas, que aunque le corten la cabeza, le vuelve a crecer, también la herejía crece nuevamente para ser destruida en las llamas del fuego. O como el monstruo Sila, dividido en muchas formas de incredulidad, pone una máscara a su astucia, con la pretensión de ser una secta cristiana, pero sus desdichados hombres, a los cuales tira y revuelca en las olas de un estrecho impío, en medio de la destrucción de su fe, ella los amarra con otros monstruos y los despedaza con la crueldad de los colmillos de su doctrina blasfema. La cueva de este monstruo, según dicen los marineros, con guaridas escondidas en ella, y toda el área de alrededor, donde las rocas de incredulidad hacen eco de los ladridos de los perros negros, debemos pasar con los oídos tapados. Pues está escrito: cubre tus orejas con espinas, Eclesiástico 28:28. Y también dice: ten cuidado con los perros, los que hacen iniquidad, Filipenses 3:2. Y también, el que es hereje, después de una y otra amonestación, deséchenlo, porque el tal ha caído en pecado y está condenado por su propio juicio, Tito 3:10-11. Así como pilotos prudentes, naveguemos la fe por el trayecto donde debemos pasar con seguridad, siguiendo las costas de la Escritura. Capítulo 7. La semejanza de Cristo al Padre es asegurada por la autoridad de Pablo, los profetas, el Evangelio, pero especialmente por la creación del hombre a imagen de Dios. El apóstol dice que es la imagen del Padre, pues se llama la imagen del Dios invisible, el primer engendrado de toda creación. Mira bien que dice engendrado, no primer creado, con tal que creamos que Él es engendrado en todas las virtudes de su naturaleza, y primero en virtud de su eternidad. En otro lugar, el apóstol también declara que Dios hizo al Hijo heredero de todo, por quien constituyó el universo, y Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 2. El apóstol llama a Cristo la imagen del Padre, pero Arrio dice que el Hijo no es como el Padre. Entonces, ¿por qué se le llama imagen si no se le parece? Los hombres no se toman una foto que no se parezca a ellos, pero Arrio asegura que el Padre no es como el Hijo, y dirá que el Padre engendró a uno distinto de sí mismo, siendo incapaz de generar la imagen suya. Los profetas dicen: en tu luz veremos la luz, Salmo 36:9. Y también dice: la sabiduría es el resplandor de la luz eterna y el espejo e inmáculo de la majestad de Dios, la imagen de su bondad, Sabiduría 7:26. Mira los nombres majestuosos: resplandor, porque en el Hijo brilla la gloria del Padre; espejo e inmáculo, porque el Padre se mira en el Hijo, Juan 12:45. Imagen de la bondad, porque no es un cuerpo reflejado en otro, sino el poder completo de la divinidad en el Hijo. La palabra imagen nos enseña que no hay diferencia, expresión, que Él es la contraparte de la forma del Padre. La palabra resplandor declara su eternidad. La imagen verdaderamente no de una figura corporal, no algo hecho de colores ni moldeado en cera, sino simplemente derivado de Dios, salido del Padre, salido de la fuente divina. Por medio de esta imagen, el Señor mostró el Padre a Felipe, diciendo: Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. ¿Cómo dices tú entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Juan 14:9-10. Por supuesto, el que mira al Hijo mira un retrato del Padre. Mira la manera del retrato. Es verdad, justicia y poder de Dios. No es insensato, porque Él es sabiduría. No es vano o loco, porque Él es poder. No está vacío de alma, porque es vida. No está muerto, porque es la resurrección. Mira entonces que se habla de una imagen. Es la imagen del Padre la que miras, y nadie más es la imagen misma de su sustancia. Voy a citar los testimonios del Hijo, pero para evitar pensar que hablo mucho de sí mismo, traigamos los testimonios del Padre. El Padre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26. El Padre dice al Hijo: a nuestra imagen y semejanza. Y tú dices que el Hijo de Dios no es como el Padre. Juan dice: amados, somos hijos de Dios,
y no somos lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos como Él. 1 Juan 3:2. Maldad ciega, obstinados sin piedad. Somos hombres hechos a la imagen de Dios, pero negaremos que el Hijo es como Dios. Por tanto, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al principio del universo mismo, así como hemos leído, el Padre y el Hijo existían y vemos una sola creación. Oigo al Padre que habla, miro al Hijo que hace las cosas, leo de una imagen y de una semejanza. Esta semejanza no pertenece a la diversidad, sino a la unidad. ¿Qué clamas para ti mismo del Hijo, viendo que no puedes ser la imagen de Dios, excepto con la ayuda de la imagen de Dios? Nuestra narración continuará en el capítulo 8 de nuestro próximo audio. Si no te has inscrito al canal, por favor hazlo y recibirás al final de las narraciones el libro La Santísima Trinidad por San Ambrosio de Milán a vuelta de correo. Manda un correo también para solicitarlo a ¿cuál es la religión verdadera? @gmail.com y obtendrás el libro de forma gratuita.